Buenos días. En esta oportunidad me toca moderar el panel de control de fusiones en el sector financiero, ¿ya? Para lo cual contamos aquí con la presencia digamos, de mi izquierda próxima, mi izquierda más lejana, ¿no? La presencia de Javier Pollin, superintendente adjunto de Estudios Económicos de la SBS, con la señora Giovanna Prialé, presidenta de la Asociación de AFP, y con el señor Martín Naranjo, presidente de ASBank. Asimismo nos va a acompañar virtualmente el señor Alfonso Miranda, que es director del Centro de Estudios de Derecho de la Competencia, CEDEC, de la Universidad Javeriana de Colombia. Es socio senior que lidera la práctica de Derecho de la Competencia en Esguerra Asesores Jurídicos, ¿ya? El señor Miranda nos va a acompañar vía videoconferencia, así que por favor establezcamos la conexión. Ok, buenos días, buenos días. En todo caso, todavía no lo tenemos en pantalla, pero ya tenemos la presencia del señor Miranda. En todo caso, vamos a empezar ahora con la presentación del señor Javier Pollin, por favor. ¿Aló? Ok, buenos días. Muchas gracias por la invitación a este seminario para compartir algunas ideas sobre control de funciones en el sistema financiero. Bueno, todo parece indicar de que va a haber una ley de fusiones, y siendo que la pregunta es ¿qué ley de fusiones necesitamos? Yo lo que quería es focalizarme en algunas preocupaciones que tenemos respecto de las versiones que han circulado de esta ley de fusiones en lo que toca a el sistema financiero. Y voy a hacer una presentación corta que en buena cuenta expresa dos preocupaciones y hace una pregunta que más bien busca clarificación para una eventual implementación que tiene que ver un poco con la definición de umbrales en el contexto del sistema financiero. En primer lugar, el tema de quién es la autoridad que debería autorizar los procesos de concentración empresarial. Los proyectos de ley que han circulado, tanto el que se produjo en la Comisión de Economía como el que se está discutiendo en la Comisión de Defensa del Consumidor, establecen una competencia exclusiva del INDECOPI para la autorización de los procesos de concentración empresarial. Ahora, actualmente, en el marco legal de la propia ley orgánica de la superintendencia, nosotros tenemos la función de autorizar también cualquier proceso de fusión, pero desde un punto de vista prudencial, no en materia de concentración o eventualmente competencia, sino desde un punto de vista prudencial. ¿Y qué busca este tema prudencial? Bueno, proteger el interés de los depositantes y público en general, asegurándose de que la empresa resultante de cualquier fusión o adquisición sea viable en el largo plazo y esté en capacidad de gestionar prudentemente los riesgos que enfrenta, por decirlo en términos muy generales. Para dar algunos ejemplos del tipo de cosas que se evalúan desde el punto de vista prudencial, y es una lista de algunos ejemplos, en realidad se evalúan muchos elementos. Cuando hay un proceso de fusión o adquisición, hay una empresa que naturalmente está cambiando la escala de operaciones o puede ampliar el modelo de negocios o cambiarlo inclusive, y entonces hay que preguntarse cosas como, desde un punto de vista prudencial, si la empresa resultante va a tener el respaldo patrimonial de los accionistas en la nueva composición de accionistas para hacerlo viable y sostenible en el tiempo, que la nueva escala de operación tenga suficientes recursos como para hacer frente a los requerimientos de capital por los diferentes riesgos que enfrentan en las empresas del sistema financiero, crediticio, de mercado, operacional, etcétera, así como los requerimientos de provisiones o los requerimientos de liquidez. La ley también busca evitar que las instituciones financieras tengan altas concentraciones de riesgo y por eso impone ciertos límites a esas concentraciones. Hay que ver que en la empresa resultante eso se siga manteniendo y sea predecible que se va a mantener en el tiempo. E incluso cuando hay algún tipo de fusión puede haber algún nuevo participante
que es parte de algún grupo empresarial, y hay que ver que todavía la empresa resultante esté sujeta a una supervisión integral de todo ese grupo, a lo que nosotros llamamos supervisión consolidada. Y la lista podría continuar muy largo. Entonces, es importante que se mantenga y se preserve esa evaluación desde el punto de vista prudencial. ¿Qué proponemos entonces como modificación a lo que ha venido circulando? Que cuando haya algún proceso de concentración empresarial, no solamente se requiera la aprobación de Indecopi en las competencias que le está confiriendo la ley, sino que se preserve y también se respete la autorización de la superintendencia en materia prudencial. El segundo tema tiene que ver con situaciones extraordinarias. El sector financiero tiene una serie de interconexiones y además en gran medida está basado en la confianza, por lo que una característica en el sistema financiero es que si una empresa está en una situación de estrés financiero, la eventual salida del mercado podría contagiar al resto del sistema financiero. Y si eso ocurre, podría configurarse una situación que genere costos no solamente a las empresas involucradas, sino a la economía en su conjunto, costos que suelen ser muy significativos. Entonces, en situaciones de estrés financiero, por llamarlo así genéricamente, lo que nosotros proponemos es que la superintendencia pueda autorizar procesos de fusión o adquisiciones con prescindencia de la opinión de Indecopi. Porque cuando se generan este tipo de situaciones, uno de los elementos que puede ser una solución que evite ese contagio y esa situación más sistémica es que haya una solución privada y que haya una empresa que termine fusionando o adquiriendo a la empresa en problemas, ¿no? Siempre que sea obviamente una solución sostenible. Entonces, quitarle al regulador financiero la capacidad de facilitar ese tipo de soluciones privadas en una situación de estrés sería muy dañino. Y para poder facilitar ese tipo de soluciones se requieren dos cosas: reserva y velocidad. Si tuviéramos que pasar por un proceso de consulta con Indecopi y se pierde la reserva, probablemente se cae cualquier tipo de solución privada, y si los procesos van a tomar tiempos largos, probablemente el deterioro de la situación de la empresa que estuviera en estrés va a continuar hasta el punto de hacerla inviable su continuidad en el mercado. Entonces, se requiere actuar aquí con prescindencia de la opinión de Indecopi. Solamente quería poner este cuadro porque cuando hablamos de si se configuran, si se materializan crisis más sistémicas, los costos son enormes. Aquí tengo una cita de un paper o varios papers del Fondo Monetario de los costos de crisis bancarias después de los 90 y alguna referencia de lo que fue la última crisis financiera internacional. Si ustedes ven eso como porcentaje del producto, ven números realmente altos y que serían, como digo, de un costo significativo para la economía en general, ¿no? Entonces, concluyendo sobre esta parte, lo que se propone es que en situaciones de esta naturaleza la superintendencia pueda actuar por sí misma y sin opinión de Indecopi. Nosotros hicimos una revisión de la legislación internacional, miramos sobre todo muchos países miembros de la OECD y lo que encontramos es que en prácticamente todas las legislaciones existen estos dos elementos, de la concurrencia de opinión en tiempos normales y de la opinión exclusiva del regulador financiero en tiempos de estrés. Aquí hice un extracto de algunos países, no lo voy a leer, simplemente quería que estuviera ahí el texto mismo de los artículos que hacen referencia a lo que he mencionado, y como les digo, en la mayoría de países, si no todos, están estos temas respecto del sector financiero. Para concluir, había un tema respecto de los umbrales, porque los diferentes proyectos de ley lo que plantean es un umbral por encima del cual hay que tener este control previo, por debajo no, y normalmente lo hace con una referencia a ventas.
ventas de los participantes individualmente o del conjunto de participantes como un todo. Entonces aquí se abre la pregunta de qué cosa es ventas en el sistema financiero. Hay que precisarlo con cuidado, que haya claridad y que no se vaya a interpretar, digamos, alguien podría decir, bueno, es el stock de créditos. Eso eventualmente generaría un efecto no deseado, porque ahí entrarían todas las entidades del sistema financiero con los niveles que se están planteando. Es ingresos por intereses de crédito, son ingresos financieros más globalmente, son los ingresos totales, ¿cuál es la métrica que corresponde a una entidad del sistema financiero? Y esta pregunta seguramente es válida para otras industrias de servicios, ¿no? Más allá de las que están bajo la supervisión de la superintendencia, no sé, si uno piensa en un fondo mutuo, un fondo de inversión, en fin, ¿qué cosa es ventas? Eso tiene que estar aclarado, ¿no? Y quizás solamente cerrar que esta misma presentación la realicé hace una semana en la Comisión de Defensa del Consumidor, donde participó también Indecop y participó el Ministerio de Economía, y creo que ha tenido bastante receptividad, por lo cual, digamos, parece que este tipo de correcciones tienen una buena probabilidad de ser acogidas en la versión final, digamos, de los proyectos de ley. Eso es lo que quería comentarles. Muchas gracias. Ahora sí. Buenos días a todos los que estamos acá, los valientes que nos hemos quedado. Muchísimas gracias, Alipe. Yo creo que el tema es bastante interesante y sobre todo importante para darle estabilidad a la economía y para pensar en un mercado que tiene que crecer bajo reglas de juego que beneficien a ambos, ¿no? Al consumidor, pero también al ofertante o al productor. Me gustó mucho la presentación de Javier. Yo he tenido la suerte de trabajar en la superintendencia. Obviamente, él no puede ser infidente, tal vez yo sí, no lo sé, pero lo que él ha dicho es muy importante, ¿no? Detrás de cada proceso, de repente, de fusión o de compra, o de momentos en los cuales una institución microfinanciera ha tenido necesidad de aporte de capital, esa reserva que tiene el regulador y la capacidad de maniobra que tiene para conseguir un tercer accionista, en lugar de que la empresa salga del mercado, no es un tema menor. Entonces, la solidez que nosotros hemos logrado en el sector financiero, en parte, yo creo que en buena medida se debe a que el regulador, que tiene una estructura totalmente especializada dentro de la SBS, ha tenido el manejo oportuno en los momentos en los cuales se pudo haber dado una crisis y efectivamente, como lo ha mencionado Javier, que pudo haber costado mucho más en términos de Producto Bruto Interno, se logró capear esa crisis porque efectivamente el regulador actuó. Y ahí hay varios temas que no me corresponden a mí hablar. Voy a hacer una presentación muy breve porque en realidad comparto bastante lo que ha señalado Javier. Es muy importante tener en cuenta que en el sistema financiero ya existe un marco legal, que es la Ley 2672, en la cual efectivamente la SBS autoriza los procesos de fusión antes de que eso se puedan dar en el mercado. Y aquí yo creo que si bien entiendo que la intención de la pregunta es cuestionarnos sobre qué tipo de ley nosotros debemos producir, también es nuestra responsabilidad hablar de que muchas leyes se emiten en el Perú y a veces no terminan teniendo la aplicabilidad práctica que se requiere. Con eso lo que quiero decir es que el sector financiero es un sector altamente regulado, en el cual los procesos de fusión ya son observados por el ente regulador y que eso precisamente ha permitido que en momentos en los cuales se puede haber producido una crisis, estos se eviten porque la actuación que ha tenido ha sido preventiva en aquellos casos en los que se requería acción inmediata como incorporar un nuevo accionista o capital necesario, y cuando ha tenido que mirar compras o de repente fusiones, el regulador ha tenido la capacidad de decir no cuando consideró que eso podía ir en contra del desarrollo del mercado, ¿no? Entonces, yo me animaría a ir un poquito más allá de lo que ha dicho Javier. Yo no sé si es que la acción debería ser concurrente o si de repente deberíamos dejar que la superintendencia asuma, como lo ha venido haciendo hasta ahora, con la competencia del profesionalismo que tiene, el rol tutelar en materia de fusiones dentro del sistema financiero, ¿no? Pero ahí está la discusión abierta, esa es una opinión que creo que se puede conversar. Simplemente queríamos nosotros añadir a la conversación que el tema de las fusiones y las adquisiciones es un tema que se da a nivel obviamente internacional,
pero claramente Perú pues es un mercado pequeño, ¿no? Y por lo tanto el número de operaciones que se terminan llevando a cabo, ustedes lo pueden ver en esta gráfica, si comparamos Perú con el resto de los países, ¿no? Es pequeño, estamos hablando incluso que tenemos menos operaciones de transacción, en este caso de fusión-adquisición, que nuestro país más cercano donde está nuestro colega escuchándonos, en el caso de Colombia, ¿no? Y si hacemos un análisis un poquito más detallado, lo que podríamos observar es que por sector económico vemos, no sé si me siguen, donde dice el sector financiero y de seguros, que en el caso de Perú las operaciones están pues en el año 2018 en la línea verde de la esquina de la izquierda, alrededor aproximadamente entre 12 y 14 operaciones, ¿no? Entonces, es bueno siempre ubicarnos porque en el Perú tenemos tantas urgencias, ¿no? Que efectivamente las leyes que da el Congreso lo que deberían ir también es en esa línea de priorizar aquello que es urgente y que es importante para darle mayor estructura y solidez al funcionamiento de los mercados, ¿no? La tercera lámina, también muy cortita, lo que busca es explicar por qué se dan, y eso todos lo sabemos, pero a mí siempre me gusta regresar un poquito a lo básico, ¿no? Un proceso de fusión o adquisición. Efectivamente, detrás de la empresa que está realizando este proceso de fusión o adquisición, existen muchos objetivos. Por un lado puede ser lograr sinergias, que es en este caso actividades que pueden generar valor agregado dentro de la propia economía, porque efectivamente existe una expertise tanto de venta como de distribución. Se busca captar nuevos mercados y eso lo podemos ver en el mercado del sector financiero. Ustedes saben que es muy distinto vender un crédito corporativo o colocar un crédito corporativo que tener toda una experiencia, un know-how en lo que viene a ser colocar un microcrédito. Y es muy distinto también, y creo que ahí Martín lo sabe mucho mejor que yo, colocar un crédito micro, es decir, pequeño, en una zona rural, requiere otro nivel de tecnología, otro nivel de expertise, un acercamiento directo con el consumidor que es claramente distinto, ¿no? Por lo tanto, detrás de ese objetivo de una fusión y una adquisición hay toda una lectura por parte del ofertante, ¿no? En ese caso de la empresa, que tiene varios objetivos. Otro está relacionado con el poder de negociación. El poder de negociación que puede de alguna forma ser el factor que nos gatilla y nos hace pensar en que ese mayor poder de negociación podría traducirse en mayores precios. Pero para eso existe un regulador en el caso del sistema financiero que, por ejemplo, en el tema específico de las FPs, a través de la licitación, hace que necesariamente la FP que gane la siguiente licitación tiene que ir con un precio a la baja. Por lo tanto, yo creo que los mecanismos o los candados que puede tener el propio regulador para que esos procesos caminen en pro de una mayor competencia van de la mano con el tema de la estabilidad que vamos a ver ahora a continuación, ¿no? Finalmente puede ser una estrategia también de diversificación porque yo quiero tener distintos negocios como existen hoy día en el caso peruano, o puede ser el objetivo de alcanzar economías de escala. Hay mercados en los cuales efectivamente yo puedo lograr una reducción de costos y eso se puede traducir en una mejora de cara al ciudadano si es que efectivamente el marco regulatorio así lo establece y así se permite, ¿no? Igual en súper simple, ¿no? Si yo tuviera que resumir ¿a qué apuntaría una ley de control de fusiones y adquisiciones? Yo lo vería desde el punto de vista del consumidor. Yo trataría de evitar o se buscaría evitar cualquier intento, cualquier supuesto abuso de poder de mercado que se podría traducir en un incremento de precios, ¿no es cierto? Porque desde el punto de vista del consumidor lo que estamos buscando es que se pague un precio, en teoría de competencia perfecta sería un precio de escasez relativa y por lo tanto la ley lo que buscaría es evitar que ese potencial dominio de mercado se traduzca en un mayor precio que potencialmente podría afectar al consumidor. Y por el lado del productor, ¿qué es lo que buscaría una ley de control de fusiones y adquisiciones? Muy simplemente, yo lo resumiría al caso del sistema financiero, dejando de lado otros factores, por supuesto, a tratar de mitigar, de darse el caso, un potencial riesgo sistémico en el cual se podría incurrir. Entonces, si esos fueran los objetivos de una ley de control de fusión y adquisiciones, dejando de lado todo el detalle técnico que evidentemente supone analizar el tamaño de las empresas o compararlas o ver en qué sector estamos nosotros analizando, pues la respuesta a la pregunta de qué ley de fusiones necesitamos debería ser aquella ley que nos permita, en el marco regulatorio existente, responder estos dos objetivos. Y por lo tanto, vuelvo con la pregunta inicial. Si en el sector financiero existe una ley, que es la Ley 2672, que ya establece todo el procedimiento para
el control de fusiones y cualquier autorización se tiene que dar frente al regulador, pues efectivamente aquí el regulador está teniendo para atender a estos dos objetivos una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque el regulador tiene que establecer una balanza, que es un poco lo que conversábamos con Martín de manera coincidente antes en el café, ¿no? Y ese equilibrio, esa balanza está entre la competencia que tiene que proveer en el mercado y la estabilidad. Y la estabilidad en el sistema financiero no es un tema menor. Para los que hemos revisado la ley 2672, y creo que todos los que están aquí la conocen bastante bien, existen exigencias de requerimiento de capital. Existen exigencias de idoneidad de los accionistas que forman esas empresas y existen exigencias mínimas en materia de gobierno corporativo. Entonces, el sector financiero es un sector sumamente regulado porque efectivamente, como mencionaba Javier, es un sector en el cual existe no solamente el factor confianza, sino que estás hablando de los ahorros de millones de trabajadores, estás hablando de los seguros que millones de trabajadores han adquirido y estás hablando de las pensiones de millones de trabajadores que están pagando mensualmente y por lo tanto, ese conjunto de dinero que forma parte del mercado, en este caso el mercado de crédito, el mercado de depósitos, tiene varias funciones que impactan directamente en toda la economía. La lógica de las fusiones, creo yo, y esa es una opinión personal, tiene que estar moderada por el regulador, porque el regulador es el que va a poder encontrar ese equilibrio que tiene que buscar en el sector financiero entre la competencia que se requiere para que el consumidor pague un precio adecuado al servicio que está recibiendo, y eso solo se da en la medida que la competencia se dé en el mercado, sin afectar el criterio de estabilidad que es fundamental. Porque la estabilidad es la que garantiza que efectivamente no haya pánico financiero, que efectivamente cuando tengas que intervenir en una empresa lo hagas con la suficiente anticipación y la información que recibe hoy día el regulador, y Javier les podrá contar seguro con detalle si es que la pregunta salta, es absolutamente en línea, es diaria, ¿no? Tanto en materia de FPs como en materia de bancos, en materia de seguros, la regulación que se recibe es lo suficientemente potente como para hacer un seguimiento exacto de lo que viene ocurriendo en el sistema financiero. Ok, muchas gracias. Y ahora, por favor, ¿podemos maximizar la ventana del señor Miranda? Ahí está, perfecto. Buenos días. Buenos días. Y bueno, nada, quedamos a su disposición para su presentación. Muchas gracias. Desde Washington los saluda Alfonso Miranda. Yo soy el director del Centro de Estudios de Derecho de la Competencia con sede en Bogotá, en la Universidad Javeriana. Es para mí un gran honor participar en este Instituto de Economía en relación con el tema de integración empresarial. Nosotros en Colombia somos unos grandes admiradores del derecho de la competencia peruano y seguido con mucho interés los debates que permanentemente desde hace más de 20 años hemos escuchado sobre si el futuro de la competencia peruana producirá concentraciones empresariales, se mantendrá como ha estado ese control de tal manera que las integraciones pueden ser allí. Y solamente en el evento de que las empresas usen disposición dominante crean un control. En Colombia, nosotros hemos tenido un control de concentraciones empresariales desde la ley 55 de 1959. Inicialmente no tenía una gran... Un tantito, disculpa. Sí, la conexión al rato que se pierde, se hace un poquito difícil de seguirlo. Si pudiera hablar un poquito más lentamente, por favor. Claro. Sí, gracias. Le quiero preguntar si es que hay eco. ¿No? No. Muy bien. Voy a hablar un poco más de esto. Sí. Nosotros hemos tenido un control de concentraciones desde el comienzo de la ley de competencia. Y ese control, pues, inicialmente no tenía una gran aplicación de
criterios económicos, sino que era una especie de temporada. Pero a partir de la década del año 2000 hemos tenido un gran desarrollo del análisis económico de las instituciones y ha sido una doctrina desarrollada por la Autoridad de Competencia, la Superintendencia de Industria y Comercio. La integración es que era solamente adelantado por la Superintendencia de Comercio, pero en la Ley 1340 del 2009 ese control se dividió y quedó la autoridad de competencia con las integraciones generales, Superintendencia Financiera con las integraciones del sistema financiero y la autoridad aeronáutica con las integraciones que realizan explotadores. Esto es verdaderamente interesante para nosotros porque en general la reforma del año 2001 fue una reforma en la que se unificó el régimen de competencia en materia de prácticas restrictivas, pero se dividió para efectos de concentraciones empresariales. Y para nosotros la duda ha existido porque consideramos que en este momento era muy importante la unificación de la autoridad de competencia. Y yo particularmente sostengo que es mejor tener un régimen en el cual las concentraciones empresariales sean decididas por una autoridad. Aunque estoy completamente de acuerdo en que esa autoridad general de competencia debe recibir para efectos de la integración un concepto de la superintendencia financiera o del regulador financiero, porque indudablemente el sistema financiero es un sistema altamente regulado, de gran complejidad y que requiere de una estabilidad para proteger el ahorro público y la estabilidad económica del país. Indudablemente el control de las instituciones empresariales de las instituciones estatales es cuestionable o existe la duda sobre su utilidad en economías pequeñas como la. Pero se está perdiendo la conexión. Sí, perdón, está medio perdiéndose la conexión, no sé si podrían repetir lo último que estuvo comentando, por favor. Sí, estaba diciendo que en países, en economías pequeñas, es dudoso si se requiere un control de concentraciones. Pero, en mi opinión, esta es una herramienta muy valiosa a disposición del régimen de competencia porque le ayuda a la autoridad de competencia a comprender mejor los sectores económicos y adoptar algunas decisiones excepcionalmente en el sentido de prohibir la operación, pero en muchas oportunidades estableciendo condicionamientos que pueden ayudar a proteger la competencia. No deben preocuparse si inicialmente la autoridad no bloquea muchas concentraciones. En el mundo, menos 1% de las concentraciones
son bloqueadas. En este primer trimestre hemos visto cómo la autoridad europea ha bloqueado la operación en alemán de SIG y Alstom. Pero es como hemos visto una situación prácticamente excepcional, porque la verdad es que la mayoría de concentraciones empresariales generan eficiencias, sinergias, ahorros de costos, y son pocas las que producen una indebida restricción de la libre competencia que amerite que la autoridad las bloquee, pero en muchos casos, repito, se pueden establecer condicionamientos. En el caso colombiano, yo creo que nuestro sistema debería cambiarse. Perdón, se interrumpió unos segundos la conexión. Sí. Por favor, sí. Sí, estaba diciendo que yo considero que en el caso colombiano deberíamos hacer una reforma para que las concentraciones del sistema financiero sean examinadas también por la Autoridad General de Competencia. El sistema que tenemos ahora implica que la autoridad decide las operaciones que son exclusivamente de entidades financieras. Y por ejemplo, pues, cuando Suramericana compró la Royal Amazon Alliance, que tiene presencia en muchos países de Latinoamérica, la autoridad que decidió la operación fue la Autoridad General de Competencia, porque la compañía que hizo la adquisición no era una entidad financiera, con lo cual se roto el principio que bajo la ley colombiana debería ser la superintendencia financiera que es. En este sentido, pienso que es más útil un control único de concentraciones, escuchando previamente la opinión de las autoridades sectoriales que son expertas en cada sector regulador, como es el caso del sector financiero. La autoridad colombiana revisa unas 120 operaciones por año y bloquea menos del 1%. Ya ha habido años que no bloquea ninguno. Así que sí considero que una herramienta para dentro de los sectores y para poder dedicar un problema de competencia a los fiscales. Espero realmente que en Perú establezca la reforma. Muchas gracias. Muchas gracias al señor Miranda. Y por favor, Ahora vamos a tener la presentación, los comentarios del señor Martín Naranjo. Adelante, por favor. Muchas gracias, Juan Carlos. ¿Se escucha? Déjeme comenzar por una historia. Yo nací en el 61, de manera que califico como boomer con todo derecho. Y en los 60, 70, en julio había gratificación, ya había gratificación, y venía los circos, y venía la película de Cantinflas. Y dentro de esas películas hay una extraordinaria que resume la esencia de la gestión de riesgos. Cantinflas era un personaje que quería ser bombero,
Y entonces le explica al jefe de los bomberos que él sabía todo lo que había que saber para apagar incendios. Entonces este jefe de los bomberos, que tenía 50 años de experiencia, le dice, bueno, ¿y qué cosa es lo que ha aprendido usted después de haber perseguido carros de bomberos y lo demás? Dice, mire, la mejor manera de apagar un incendio es llegar 15 minutos antes de que empiece. Entonces, y efectivamente, 500 años antes de Cristo, lo decía Sun Tzu, las batallas se ganan o se pierden antes de empezarlas, ¿no? Entonces, si se planean bien. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el control previo de fusiones? Todos sabemos que para entrar a la casa de alguien uno pues tiene que ser invitado. Y si quiere entrar sin permiso del dueño necesita una orden judicial. Pero los bomberos no necesitan una orden judicial, porque hay un incendio. Y los incendios no necesitan, digamos, los bomberos no necesitan una orden judicial para apagar un incendio, porque lo que se está protegiendo es precisamente los bienes del incendiado y los bienes de los vecinos que también se pueden incendiar, ¿no? Entonces, esa es en esencia la razón por la cual no tiene ningún sentido que el control previo de fusiones se haga desde una autoridad por fuera de la Superintendencia de Banquiseguros, que además ya hace el control previo y además ya elabora las labores defensivas y además ya está 15 minutos antes, está años antes, 20 años antes por lo menos, ¿no? Del 97 acá, 22. ¿Qué nos dijo esta mañana el presidente de Indecopi? Nos dijo con todo sentido que le hace falta equipo, presupuesto, autonomía, protección legal, ¿no? Y que si no le van a dar el equipo, el presupuesto, la protección legal, la autonomía, que mejor no le den nada. Son como las condiciones previas al control previo. Entonces, y tiene razón. Tiene razón, porque es un trabajo duro, un trabajo difícil, un trabajo muy técnico, un trabajo muy sólido, un trabajo que tiene que ser bien hecho. Entonces, ¿qué más nos dijo? Nos dijo que el equipo que quería contratar era de unas 20 personas y que le iba a costar más o menos 12 millones al año y que lo que quería era que ese equipo sea el 90% economistas. Yo creo que hay que calificar un poco más eso, porque yo le recomendaría pensar en especialidades más bien. Las finanzas corporativas pueden ser vistas desde economía, pueden ser vistas desde administración, pueden ser vistas desde el derecho, pueden ser vistas desde los problemas contables, ¿no? Entonces es más un problema multidisciplinario. Yo no sesgaría a que sean 90% economistas. Si algo, le recomendaría más ingenieros de sistemas, ingenieros de información en el data scientist, en el equipo. ¿Por qué? Porque el nivel de complejidad que estamos enfrentando hoy es una complejidad súper interesante. Hemos visto un ejemplo ahora. Vamos, esta luz está prendida porque los focos funcionan, porque el cable está bien puesto, porque el cable recibe electricidad y además no ha sido interrumpida, y esto lo podemos llevar hasta el origen. Pero ese es un sistema hasta complejo, pero es un sistema complicado, pero es un sistema determinístico. Igual la comunicación, tiene que funcionar todo de acá a Washington o todo de acá a Bogotá para que sea fluida, ¿no? Ese es un sistema relativamente determinístico. Y entonces en ese mundo determinístico, para propósitos de fusiones, de adquisiciones, es un mundo de esencialmente contadores. Cuando lo que está en perspectiva es el riesgo de que la fusión afecte alguna función en la economía o algún nivel de eficiencia en la economía, uno necesita, además de contadores, necesita economistas, o economistas que sepan de contabilidad. En un mundo que ya no es determinístico ni probabilístico, sino en un mundo complejo, uno necesita más bien ingenieros de sistemas que sepan de economía, que sepan de contabilidad. Se va complicando el tipo de especialidad. Uno necesita conocimiento de estrategia, conocimiento de operaciones, conocimiento de mercadeo, conocimiento de contable, conocimiento legal. Es un conjunto, el equipo es el que tiene que funcionar bien. Entonces, este equipo ya existe además, existe en la superintendencia. Esa es otra razón por la cual no hay que invertir adicionalmente para controlar el presupuesto. El presupuesto que necesita Indecopi de 12 millones, bueno, la superintendencia tiene un presupuesto de 350 millones de soles, ¿no?
y tiene equipos que pueden hacer esto. Entonces, tampoco se necesita presupuesto ahí. Esa es otra razón por la cual no es necesario que la autoridad de competencia se intersecte con el perímetro del regulador financiero. Y la autonomía también, ¿no? Necesita autonomía, por supuesto, y protección legal también, y ya la tiene también el supervisor bancario, supervisor de seguros. Hoy día nos dijo que después de 23 años, en el sector privado, se ha dado cuenta que cuando decides en el sector público, pues te pueden denunciar, ¿no? Entonces, en la superintendencia saben esto bien hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, y entonces, ¿qué cosa es lo que pienso que en el tema de la preparación del personal y lo demás, existe un programa donde la SBS forma profesionales desde el año 98, tiene 21 años ya, y son formados en un bootcamp de 3 meses donde se acumula la carga académica de 1 año en una maestría. De hecho, se convalida todavía en alguna maestría, me parece. Y a ese programa, no quiero tocar el tema del programa, entran 25 más o menos, 30 cada año. Postulan, el primer año postularon 1.000, el segundo año postularon 2.000, y de ahí para adelante arriba de 2.000 cada año. Y el requisito es que esté en el tercio superior de su propia especialidad, su propia universidad. En los que entran, todos están en el 10º superior. Entonces, es una suerte de selección muy bien hecha. Tony Saunders, el decano de finanzas de NYU, le contaba, delante mío a Tony Santomero, profesor de Mickey acá, le decía, ¿tú sabes, en Perú pasa algo rarísimo? Le dice, los mejores profesionales quieren ser supervisores bancarios. Eso les sorprendía muchísimo y claro, le contaba Saunders a Santomero. Y de estos 2.500 se entrevistan a unos 200. Y a estos 200 se le hace a todos, no sé si todavía, pero Javi me puede decir, más o menos la misma pregunta. Y es si vamos a cerrar un banco que tú supervisas y tu madre tiene los ahorros de su vida en ese banco, ¿qué haces? ¿No? Entonces, los chicos se retuercen, ¿no? Y algunos salen con respuestas, la mayoría dice que no le diría nada, ¿no? Algunos dicen, no, sí, yo a mi mamá sí tengo que decirle, ¿no? Entonces, y quizás sea el más sincero, pero la respuesta más creativa fue la que me dio un amigo, ustedes lo conocen, Tito Pascofont, dice, bueno, ¿qué harías en esa pregunta? Me dice, yo le pediría a mi mamá prestado los ahorros de su vida. Entonces, y sin decirle los retira, ¿no? Entonces, esa es la respuesta, digamos, de arbitraje más profunda, ¿no? Entonces, pues, sin decir nada termina, ¿no? Entonces, entonces, las razones, ¿por qué es que el sistema financiero es diferente? Pues por las externalidades que causa, ¿no? Y esas externalidades son muy caras. Hemos visto los números que nos ha presentado Javi, 1.4 costó la crisis en Perú, es una crisis en donde desaparecieron 15 de 25 bancos y el costo pues fue reducido porque se actuó con rapidez y se actuó con reserva. Entonces, eso es lo que se quiere preservar. Además, la superintendencia hace ya el propio control previo. Entonces, coincido plenamente con el argumento de Javier y con el argumento de Giovanna en torno a que esto ya está muy avanzado. Entonces, terminando, simplemente la naturaleza del negocio bancario hace que el camino sea un camino que tiene que manejarse con mucha rapidez y con mucha reserva, y ese camino ya ha sido trazado, ese camino ya ha sido recorrido, ese camino ya ha sido, además de trazado y recorrido, ha sido trazado y recorrido con éxito en el Perú. Entonces, no veo motivos para que los ámbitos regulatorios o los perímetros regulatorios tengan que intersectarse en ese aspecto. Muchas gracias.
Excelente, muchas gracias a todos los panelistas. Dado que han cumplido con los tiempos, da margen para alguna pregunta, alguien que desea hacer alguna consulta sobre lo que se ha comentado. Bueno, si no es así, entonces… por favor. Ahí. Ya. Y una pregunta para el señor Naranjo. Dice, en el dictamen de economía también se considera operación de concentración a la adquisición de control directo o indirecto por cualquier medio de activos productivos de otros agentes económicos. Es muy amplio y ambiguo. ¿Debe notificarse la compra de la cartera, leasing, activos como garantía u otros contratos? ¿O estos contratos deben ser excluidos de los proyectos de ley? La pregunta, ¿me la pasas, por favor? No. Sí. Ok. De activos productivos, ok. Sí, en el caso de la industria en general, de las empresas no financieras, yo no veo inconveniente, digamos, es parte del reglamento, es equivalente. En el caso, nuevamente, en el caso de compras de activos o de la cartera o de lo que fuera entre instituciones financieras, me parece que queda plenamente dentro del trabajo regular, permanente, del día a día de la superintendencia. Gracias. Acá hay una pregunta que dice, no estamos hablando de regulación prudencial, sino de estructura de mercado y competencia, ¿no? Y pregunta tanto para Javier Polle como para Martín Naranjo. Ello lo ve la SBS. Ahora, tratando de responder un poco según lo que he entendido, digamos, en condiciones normales, ¿no?, hay ahí un tema de competencia que tiene, digamos, ser evaluado por Indecopi, pero bajo situaciones de crisis, potenciales problemas de solvencia en el sistema financiero, ahí es donde interviene la SBS. ¿Entendí o no entendí? Sí, claro, lo que decíamos es en situaciones donde hay potencial riesgo sistémico, lo que se plantea es que la actuación sea exclusiva de la superintendencia y con prescindencia de lo que dice Indecopi, es decir, cuando uno pone en la balanza costos relativos de la potencial afectación a la competencia versus los costos que tendría la economía en general con los depositantes incluidos y que son de la magnitud de los números que yo presenté aquí, claramente esos costos ameritarían de que vaya por encima un criterio de estabilidad a un criterio específico de competencia. En situaciones normales no debe nunca prescindirse de una evaluación de carácter prudencial que está pensando en los temas de estabilidad y lo que esta ley haría es agregar de manera específica y explícita un análisis de cómo la concentración empresarial podría o no afectar la competencia, siendo que concentración y competencia no son sinónimos, ¿no es cierto? Eso es a lo que nos estábamos refiriendo. Y acá hay una pregunta que nos hace recordar que a veces damos por sentado que uno conoce todos los términos, pero acá hay una pregunta que nos dice, ¿cómo podemos definir en términos cuantitativos qué cosa es el estrés financiero? Estrés financiero. No, digamos cuando… A ver, justamente el lenguaje tiene que ser flexible porque digamos, los casos se presentan de manera heterogénea y no necesariamente se puede decir con una métrica muy específica, aquí hay una situación de estrés. Digamos, lo importante es
identificar si hay una probabilidad suficientemente alta de que se vea comprometido el normal funcionamiento del sistema financiero. Eso podría ocurrir porque una institución de gran tamaño y que tiene mucha interconexión con el resto del sistema y con la economía en general puede estar, digamos, en una situación deteriorada y que hace probable que pueda tener que salir del mercado. Ese es un ejemplo. Pero bien podría ser que hubiera algún tipo de shock macroeconómico que afecte simultáneamente a un conjunto de entidades, por ejemplo, de menor tamaño. Sin embargo, tomadas en conjunto, terminan nuevamente afectando el normal funcionamiento del sistema, y así uno podría ir construyendo una serie de diferentes escenarios en los cuales podría darse esa situación. Lo crítico, y siempre es un juicio de valor, es cuando se percibe una probabilidad de que una situación de materializarse un riesgo pueda comprometer un tamaño suficiente del sistema financiero como para generar el tipo de costos que estábamos mencionando en la experiencia de crisis financiera, ¿no? Gracias. En la red financiera, digamos, es una red lógica, una red de contratos, de activo-pasivo. Tienes en un lado el acreedor, en otro lado el deudor. Si es un crédito, pues está el banco en un lado; si es un depósito, el banco está en el otro lado. Esa red de contratos es una red lógica, ¿no? Y esa red lógica, como cualquier red, tiene métricas de estabilidad, de comportamiento, de forma, de desarrollo y de la topología básica de cualquier red. Estas matemáticas no existían en el 99, son a partir del 99 con Barabasi que se desarrollan. En el 99 lo que hacíamos era, preguntábamos, oye, si este le pasa algo, ¿qué le pasa? ¿Quién es el siguiente? ¿Cuál es el siguiente? ¿Cómo se desencadena o cómo se distribuye la pérdida posterior? Entonces, ese análisis hoy día es posible con la matemática de redes, y tú puedes efectivamente caracterizar qué cosa puede ser un riesgo sistémico y qué cosa no, en función de las características o la topología de cada red. Entonces, es perfectamente posible, pero al final hay un criterio, y ese criterio lo tiene que poner el que tiene la capacidad de proyectar en base a la experiencia, al conocimiento permanente, diario, continuo, el día a día del sistema financiero, ¿no? Y una pregunta para Giovanna: si es posible, a partir de procesos y experiencias que han pasado en fusiones en el sistema FP, ¿hay alguna experiencia que pueda ser aplicable para el tema de fusiones en el sistema financiero en general? A ver, en el mercado de FPs han ocurrido varias cosas desde la creación del sistema, ¿no? De hecho, el número de instituciones llegó un momento a 8, luego se fue moviendo, ¿no? Creo que el tamaño más pequeño que tuvo en un momento tal vez fue entre 4 y 3, ¿no? Entonces, creo que ahí experiencia hay bastante, ¿no? Porque efectivamente antes de que se dé cualquier proceso de venta o de fusión, hay una consulta previa que se hace al regulador, y el regulador observa los factores de carácter prudencial, pero en el caso específico de las FPs hay una ley de creación de sistema, que es la ley 25897, que es distinta a la ley 2672, pero que finalmente conversan, ¿no? Porque la Superintendencia de Bancos y Seguros absorbió a la Superintendencia de FPS en el año 2000, si es que no me equivoco, por ahí, ¿sí? 2000, gracias, Javier. Y por lo tanto, en el tema específico de las FPs, como ustedes saben, hay un marco normativo que establece que el rol del regulador también tiene que mirar el tema de competencia, porque la licitación es una herramienta de competencia, porque hace que el precio que tiene que pagar el consumidor esté a la baja. De manera tal que el sistema específico de FPs, en el caso del rol que le compete al regulador, es mucho más completo y se ve incluyendo, por ejemplo, un tema muy específico que no sé si alguno de ustedes conoce, pero por ejemplo, en el tema de solución de reclamos o controversias, Indecopi tiene el mandato, pero en el caso específico de las FPs, salvo temas muy puntuales, los temas de reclamos y controversias lo ve el regulador. Entonces es muy importante tener presente que en el caso de las FPs, el mandato que tiene el regulador, en este caso la superintendencia,
que va por el tema prudencial y efectivamente revisa la información diaria que recibe de las CFPs, también tiene que evaluar, y para eso hay un marco normativo detrás, que los precios sean precios de competencia, y para eso existe no solamente la licitación de las CFPs, sino también la subasta del Cisco, que son los casos en los cuales tiene que haber cobertura de calificación de invalidez y sobrevivencia. Entonces, creo que el mercado de las CFPs y el marco regulatorio que existe en este mercado y la obligatoriedad que tiene el regulador en este mercado es una experiencia muy interesante que te permite observar cómo el regulador, con toda la experiencia que tiene, que ya lo hemos conversado bastante largo en estos minutos, ha venido haciendo su trabajo y lo ha venido haciendo de manera exitosa. Y eso se puede ver claramente en los indicadores que se dan hoy día. Las comisiones, en el caso de las CFP, son menores a las que existían hace 5 o 10 años. Y además de eso, cualquier acción que se quiera dar en materia de fusión, compra o venta o el ingreso de una nueva AFP al caso peruano tiene que pasar por las observaciones del regulador, ¿no? Entonces, yo creo que hay que observar el sistema financiero con bastante detalle. En el caso del sistema financiero no solamente existen esas obligaciones de reserva de capital o esa regulación internacional que se tiene que cumplir, por ejemplo, en el tema bancario, que es el caso de Basilea, sino que también existen características específicas que hacen que el regulador tenga este equilibrio que tiene que observar de manera oportuna y diligente entre la estabilidad del sistema financiero. En el caso específico de las CFPs estamos hablando de las pensiones que se van a pagar cuando el afiliado se jubile, y la competencia que tiene que regir, que en este caso se da a través de las licitaciones, que son las que determinan las comisiones, y las subastas, en el caso del Cisco, que son las que determinan cuánto tengo que pagar por la comisión de seguro de invalidez y sobrevivencia. Recordemos que el año pasado se han dado las dos. En el Cisco bajó un punto porcentual el pago del seguro de invalidez y sobrevivencia, y en el caso de la comisión por la administración de los fondos de pensiones está bajado de 1.25 a 0.82 sobre el stock, es decir, sobre el fondo, y sobre el flujo ya no se va a cobrar, la FP ganadora ya no va a cobrar una comisión. Entonces, yo creo que ese es un claro ejemplo de que el regulador puede tener el margen de maniobra para moverse entre esos dos candados, o en esos dos, si quieres, marcos de la balanza, que son la competencia que tiene que haber en el sistema y la estabilidad que se requiere para que todos estemos tranquilos, porque efectivamente, como bien señalaba Martín, ese es un sistema que está conectado con el resto de toda la economía, y por lo tanto preservar la estabilidad es fundamental para que efectivamente la economía no solamente pueda seguir creciendo, sino que no tenga estas crisis que le van a generar pues una interrupción al crecimiento económico, ¿no? Ok, excelente, muy bien. Solo me queda pedir un fuerte aplauso para nuestros 4 panelistas. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por su presencia. Solamente para terminar, breves palabras. A modo de resumen, 3 ideas rápidas. Primero, si vamos a tener una norma de control de fusiones, lo mejor es que trabajemos bajo parámetros de predictibilidad y objetividad en la medida en la que sea posible, ¿no? Y esto pasa por adecuar los dictámenes que están en discusión hoy día en el Congreso de la República a umbrales objetivos a partir de ventas, por ejemplo, expresados en UITs, no retroactividad y un tratamiento especial cuando estamos hablando del sector financiero, porque como mencionó en su presentación el señor Poggi, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de ventas concretamente en un banco? ¿No? Eso es un punto fundamental y que tiene que estar probablemente claro desde el dictamen que se vaya a discutir consensuado entre las 2 comisiones de Economía y de Consumidor. Ese es punto 1. Punto 2, y quizá lo más importante, es quién va a estar a cargo de la implementación de esta norma de fusiones y si tiene las competencias y la independencia suficiente para hacer frente a la labor. Estamos hablando acá, en la mayoría de casos, del INDECOPI. El INDECOPI es una institución adscrita a la PCM y Ivo acá comentó un poco las limitaciones de independencia que a veces puede tener al momento de nombramientos o de remoción. Este es un punto importante a tomar en cuenta por el mismo riesgo que me mencioné de captura política y además es
es importante no solamente la parte de captura e independencia, sino también el fortalecimiento dentro de la institución, ya no hacia afuera, sino qué competencias tenemos dentro de Indecopi para ejecutarlo y quién en Indecopi hoy va a ser el mismo equipo que está encargado hoy día. Vamos a entrenarlos y vamos a hacer que empiece, que pueda tomar decisiones sobre fusiones. Vamos a traer gente nueva, va a ser un equipo totalmente nuevo y aparte, como se mencionó aquí, va a ser una especie de mini BCR con las competencias suficientes. Esa es parte de la discusión que todavía no ha pasado por el dictamen del Congreso y que sí es urgente que se ponga sobre debate. Y el tercer punto es sobre el sector financiero y el panel que acabamos de tener. El sector financiero, por sus propias características, tiene que tener un tratamiento especial respecto de la norma de control de fusiones. Y aquí tenemos ya una institución, como mencionaba el señor Naranjo, que puede hacer la labor tanto o mejor que el Indecopi, y esa es la SBS. ¿No? La SBS ya está encima del sector, lo ve hace 2 décadas, y sería en verdad poco sensato no usar toda su expertise y toda su potencia para que sea el controlador quizá exclusivo de las fusiones dentro del sector financiero, ya ni se diga de la parte del momento cuando haya crisis sistémica. Por último, y aquí ya para terminar, el punto que se mencionó en el primer panel es importante. Si esta norma en el contexto político actual no se va a hacer bien, es mejor que se debata un poco más hasta que lleguemos a consensos y salga una norma, si no menos mala posible, lo mejor posible. Muchas gracias.